Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todas, con todos que están aquí el día de hoy en esta jornada de la Semana de Investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Gracias por venir en un día como hoy, viernes, a esta hora. Estamos aquí, vengo a presentarles a 3 investigadoras de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya que forman parte del grupo de investigación Aprendizaje y Actores. Es un grupo conformado entre el Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Universidad y la Escuela de Educación. Este es un grupo de investigación donde participamos docentes de la Escuela de Educación y del IPE, participan también estudiantes y egresados y egresadas de la carrera de Educación. La jornada del día de hoy se llama La educación superior en el contexto actual, la modalidad híbrida y los ODS, y les vamos a presentar perspectivas sobre la investigación en educación superior actualmente, y también les vamos a presentar 2 de las investigaciones que tenemos actualmente en curso en este grupo de investigación. Me acompañan María Alejandra Torres, Soledad Maldonado y Gloria Olaya. Va a empezar la presentación Gloria, que nos va a estar hablando precisamente sobre las perspectivas de investigación en educación superior. Gloria Olaya es licenciada en Educación Inicial por esta casa de estudios, también es investigadora asociada del Observatorio de la Educación Peruana, que es un proyecto conjunto entre la universidad y el programa Horizontes de UNESCO. Se desempeña actualmente como analista de calidad educativa en la Oficina de Calidad Educativa de la universidad y también es consultora. Actualmente, Gloria está estudiando un máster universitario de evaluación y gestión de la calidad en la Universidad Oberta de Cataluña, en España. Y es miembro también, desde hace ya unos años, del grupo de investigación Aprendizajes y Actores. Muchas gracias. Gloria, adelante. Sí se escucha, ¿no? ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Bueno, buenas noches con todos y con todas. En esta oportunidad quiero hacer como un marco más general sobre las perspectivas de investigación en educación superior, y para eso me gustaría iniciar con las ideas de Rizzo. Rizzo tiene un texto, un artículo bastante interesante donde habla de la importancia de la investigación en las universidades. Y en este menciona de que la investigación es uno de los ejes fundamentales de la universidad, porque no solamente la guía para su funcionamiento, sino porque es el medio por el cual se pueden fortalecer las competencias propias de la universidad, pensada como institución para contribuir a la academia e incidir en la sociedad, pero también de la investigación como un vehículo para fortalecer las competencias de los actores que convergen dentro de ella. Entonces, a partir de esta gran premisa, es que doy paso a esto de aquí, que son las principales tendencias de educación superior. Lo he planteado a un nivel global, ¿no? Vamos a encontrar 4, que son las que rescato. La primera es lo de la regionalización de la educación superior en continentes como África, Asia, América, Europa. Hay una tendencia a generar un marco común para la implementación de políticas educativas que pues, nos permitan como sistemas educativos poder fortalecerlos y apuntar a una misma dirección como región. Otra de las tendencias es el fortalecimiento de la calidad de la educación superior. Con esto no me refiero únicamente a la calidad de la enseñanza, sino es a la calidad y el fortalecimiento del sistema de educación superior, tanto universitaria como técnica a nivel global. Esto también tiene cierta incidencia o cierto impacto en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de los procesos de evaluación, acreditación y seguimiento de la misma. Una tercera tendencia es la atención a la diversidad étnico-cultural y a los procesos de movilidad académica. Vamos a encontrar que hay investigaciones especialmente vinculadas en esto en Iberoamérica, África y Asia, cada uno desde un enfoque
diferente. Vamos a ver que, por ejemplo, en América el énfasis va a estar en la educación de aquellas poblaciones vulnerables o que han sido desplazadas, tanto las afroamericanas como en las comunidades indígenas, aspecto diferente que vemos en Asia, que está más orientado al tema migratorio, o en el caso de África, que tiene un componente mayormente lingüístico. Y me quiero detener en la cuarta tendencia, que es el fomento de la innovación educativa, de la investigación y del e-learning. Hay autores que mencionan que tras la pandemia, todos los sistemas educativos se dieron un gran giro, ¿no? Muchas de las investigaciones nos hablan de lo que sucedió en la educación básica, pero también hay investigaciones que nos hablan de cómo esto incidió en lo que es la educación superior. Si es que nosotros nos ponemos a pensar tal vez en lo que es educación virtual, podríamos tal vez inferir que es algo nuevo de los últimos años, pero en la realidad vemos que esto no fue así. Hay teorías, hay estudios que hablan de la educación virtual de ahora hace unos 20 años, que cuando se crea o cuando se gesta en el mundo, especialmente en los Estados Unidos y en ciertos países de Europa, se hace bajo dos principios, ¿no? La universidad es universal, por lo cual debemos crear mecanismos para que ésta sea asequible para todos. Es por eso que así es que nacen las primeras instituciones o las primeras universidades virtuales. Sin embargo, tras la pandemia, estas modalidades no tan nuevas de enseñanza pasan a ser una experiencia de casi todos y todas. Entonces, centrándonos en esta cuarta tendencia, es que quiero hablarles ya sobre las tendencias vinculadas directamente a la investigación educativa en educación superior. Hay un autor que se llama Iñiguez, que él habla de 6 tendencias vinculadas a esto. Las primeras son las investigaciones sobre el impacto de la educación en línea en los sistemas de educación superior. Con esto no solamente me refiero al universitario, sino también al técnico productivo. Al desarrollo de habilidades digitales, en tanto docencia como en estudiantes universitarios. A la implementación del modelo por competencias, pero no como un macro, sino ya específicamente en contextos adversos o en contextos de emergencia. Y con eso no me refiero únicamente a la pandemia, sino, por ejemplo, cómo se sigue con los estudios universitarios o los estudios superiores en contextos de guerra. Con lo que está pasando en Gaza, es posible que estas investigaciones tengan un auge. Luego está el tema de las certificaciones digitales y microcredenciales. A raíz de la pandemia, por ejemplo, hay un programa, si no mal no recuerdo, es de UNESCO, que es el programa Freire, que es el que le ofrece unas credenciales a las universidades que tienen buenas prácticas en la implementación de metodologías vinculadas a lo virtual. Este tipo de credenciales para algunas universidades es como una gran meta a seguir porque te está indicando a nivel global que estás haciendo las cosas bien. Pues hay investigaciones también sobre esto. Ok, te doy la credencial bajo la finalidad de que estás siguiendo con ciertos estándares de calidad, pero ¿cómo vemos reflejado ello en los estudiantes que has formado o en los profesionales que has formado? Luego está el tema de analíticas aplicadas a la educación. Cada vez la tendencia va más dirigida a poder hacer una toma de decisiones basada en data consistente, que no solamente nos ayude a fortalecer nuestros sistemas internos de calidad, sino a fortalecer nuestros sistemas educativos desde una perspectiva nacional, pero también desde una perspectiva regional. Y la sexta tendencia es la de enfoques evaluativos diversificados al tipo de modalidad de enseñanza que damos. Justo cuando iba pensando ello decía, pero esto de modelo por competencias, enfoques evaluativos y analíticas no son realmente una integración. ¿Por qué verlos de formas separadas? Bueno, intentando hacer esta integración, me puse a pensar, ¿y qué deberíamos investigar en las universidades peruanas o específicamente en la Ruiz?
Entonces veía una gran oportunidad de mirar estas tres tendencias que son globales, pero que también las podemos traer a nuestro contexto preciso como universidad, ¿no? Y era esta, la de analíticas, modelos, modelo por competencias y enfoques evaluativos. Esto nos podría abrir más o menos 5 ejes de investigación, que son los que allí presento, que son lo del aprendizaje bimodal o híbrido, que tanto impacto está teniendo en contextos como el nuestro, el interés por la orientación académica. Decimos que formamos por competencias, pero ¿dónde están nuestros profesionales? ¿Qué están haciendo? ¿Realmente egresan y se desempeñan para lo que exige el mundo moderno de hoy? ¿Planteamos nuestros currículos con la realidad presente o con una visión a futuro? Lo de las evaluaciones alternativas, por ejemplo, ahora se ha permitido que nosotros podamos integrar un 20% de créditos virtuales, ¿no? ¿Cómo evaluamos de la misma manera un curso presencial, de un curso semipresencial, de un curso híbrido? ¿Cuáles son los criterios que debemos seguir? ¿Cuáles podrían ser las alternativas que como universidad general ofrecemos para hacer una integración correcta de estas modalidades? Matrícula flexible, por ejemplo. La universidad que estoy actualmente cursando es una universidad en línea, donde tú como estudiante tienes que ser como muy determinado, muy organizado, porque tú escoges los cursos que deseas llevar, todo está muy vinculado al tema de autoaprendizaje. Recuerdo que uno de los primeros cursos que llevé la evaluación era con letras, o sea, A, B, C, D, ¿no? Y tú mismo, conforme a las competencias que se iban señalando, las capacidades y qué cosa debías ir aprendiendo, ibas entrando por un proceso como de autoevaluación. El estudiante, por ejemplo, que lleva la maestría en la UOC, que es la donde estoy haciendo, que es la Oberta de Cataluña, va teniendo la capacidad o la posibilidad, mejor dicho, de ir escogiendo o armando su plan de estudios de acuerdo a sus propios intereses, ya sean intelectuales, pero también hacia dónde quieres redireccionar tu proyecto de vida. Entonces, ¿de qué manera nuestras ofertas formativas nos dan la posibilidad de alinear nuestra formación con nuestros intereses personales y con lo que nosotros queremos consolidar de nuestro proyecto de vida? Y lo último era el tema de las tecnologías emergentes. Últimamente suena mucho lo de la inteligencia artificial y con esto voy más allá del ChatGPT, ¿no? ¿De qué manera nosotros como universidad en los procesos de formación, de enseñanza-aprendizaje, vamos sirviéndonos de este tipo de herramientas que no solamente pueden ser esas de inteligencia artificial, sino, por ejemplo, también se habla de lo de la realidad aumentada? Hay un artículo cortito muy interesante que hizo Lara Farr, que es una de las docentes de la UOC, donde menciona que van a empezar a surgir 8 nuevas tendencias de lo que es investigación vinculada a e-learning. Entonces, esta es una posibilidad que se nos abre a nosotros como educadores, como posibles investigadores, de abordar y contribuir no solamente a la academia, sino es construir un nuevo saber que no se quede en un saber por saber, sino en un saber que nos invite luego a poder tomar acción y generar propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por tu presentación. Gloria ha participado en algunas investigaciones de este grupo de investigación, Aprendizajes y Actores, en investigaciones, por ejemplo, sobre la segregación escolar en estudiantes de secundaria a nivel nacional. Ha participado también en investigaciones sobre bienestar de docentes de escuelas secundarias rurales durante la pandemia y actualmente está participando en una investigación sobre los ODS y educación superior, de la cual luego Soledad nos hablará un poquito más. Partiendo también de estos temas tan interesantes que nos planteaba Gloria en investigación, sobre todo sobre el tema del aprendizaje en línea antes, durante y posterior a la pandemia, nos va a presentar ahora María Alejandra Torres, una de las investigaciones que tenemos actualmente en curso en la universidad, en este grupo de investigación.
María Alejandra. Espera, que tengo que presentar todavía. María Alejandra, la compañera que tengo aquí al lado, ella es magíster en Educación con mención en Tecnologías de la Información y la Comunicación por la Universidad Central de Venezuela, es máster en Entornos Virtuales de Aprendizaje por la Universidad de Panamá y es licenciada en Educación con especialidad en Ciencias Pedagógicas por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Se ha desempeñado como coordinadora pedagógica del programa de titulación en educación, del programa de informática educativa de la Federación Internacional Fe y Alegría y como coordinadora del programa de titulación en educación. Actualmente es jefa de la Oficina de Calidad Educativa de nuestra universidad, es docente de la Escuela de Educación de la UARM y miembro del Grupo de Investigación, Aprendizajes y Actores, que somos los que hemos organizado el evento del día de hoy. Sus temas de investigación abordan la educación superior remota, el tránsito a la educación híbrida y la innovación educativa y las TIC. Entonces, ahora sí, María Alejandra, muchas gracias y adelante. Buenas noches. Me gustaría un poco contarles cómo hemos ido evolucionando en los últimos 3 años en el grupo de investigación. Desde el 2020 hemos establecido una alianza entre la carrera de educación, la Oficina de Calidad Educativa y el Observatorio de Educación Peruana. Y eso, en el marco de nuestro grupo de investigación de aprendizajes de actores, ha llevado a que 3 docentes, uno de ellos yo, otro André y otro el jefe de la carrera de educación, Alier, nos interesara investigar sobre qué implicancias tiene brindar una educación de calidad, primero en un contexto de emergencia como fue la pandemia, y luego post-pandemia, ¿no? Que se habla mucho de cuáles son las lecciones aprendidas que nos ha dejado la pandemia y cómo esto nos puede ayudar a fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en los contextos actuales y cómo la universidad tiene que ir o transitar hacia un modelo híbrido, un currículo flexible. En ese marco, bueno, nos propusimos presentar un primer proyecto de investigación en el 2020, donde estuvimos trabajando, o el foco de atención fue realizar la validación del instrumento con el que actualmente evaluamos la calidad de la enseñanza en la universidad. Y luego, en el 2022, presentamos un nuevo proyecto donde nos estamos centrando en estudiar los factores de calidad que están implicados en la transición hacia un modelo híbrido. Y ese es el proyecto con el que ganamos el premio de investigación en el 2022. También un poco recordando cómo ha sido como los hitos históricos que abordan en estas diferentes investigaciones. Lo primero es tener presente, como hemos realizado la investigación tomando el caso de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, antes de la pandemia, la era pre-COVID, todo pregrado era 100% presencial. La universidad básicamente tenía un promedio de 1000 estudiantes y teníamos un instrumento con el que se evaluaba la calidad de la enseñanza. Luego llegó todo el contexto de pandemia y eso hizo que no solamente la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, sino todas las universidades del mundo y centros educativos tuvieron que pasar de un momento a otro a brindar su enseñanza a distancia para poder garantizar el servicio educativo. Pero sabemos que en ese momento, por la emergencia, lo que se desarrolló fue un modelo educativo de emergencia, la famosa ERDE. Sin embargo, lo que se hizo durante ese tiempo de educación remota de emergencia fue simplemente llevar lo que se hacía en presencial a distancia y repetir la misma metodología. No se estaba garantizando las condiciones de calidad propias del e-learning o de la educación a distancia. Entonces, ahí, para poder garantizar que brindar una educación de calidad, desde la universidad quisimos evaluar y ver cuáles son esas dimensiones que entran a la hora de considerar una buena educación a distancia, ¿no? Porque recordaremos que al principio se pensaba que la pandemia duraría 15 días y al final pasamos básicamente un año bajo medidas estrictas. Por lo tanto, tuvimos desde la universidad también ir mejorando cada vez más y reflexionando sobre cómo brindar una educación a distancia de calidad.
y ahí fue donde nos propusimos realizar la validación del instrumento que adaptamos para poder evaluar la calidad de la enseñanza que se estaba realizando en ese momento. Esa fue nuestra primera investigación. Luego, nuestra segunda investigación ya cambia el contexto, la estamos realizando en un contexto post-COVID, donde ya la universidad también brinda un modelo curricular flexible, porque tenemos cursos en las 3 modalidades actualmente en pregrado. Son cursos que se brindan en la modalidad presencial, modalidad virtual y modalidad semipresencial o híbrida, y entendiendo híbrido como la semipresencialidad clásica, que es un número de sesiones presenciales o un número de sesiones a distancia, o el híbrido, que es donde se conciben a estudiantes, a un grupo de estudiantes y docentes en físico en el aula, mientras que otro grupo de estudiantes se encuentra en remoto. Entonces ahí también vemos que tenemos una diversidad. Y hoy en día en la universidad pasamos de tener 1000 estudiantes a atender a más de 3000 estudiantes. Entonces el contexto realmente ha cambiado para la universidad. Y a partir de los resultados de la primera investigación, donde validamos el cuestionario y la validación del instrumento fue totalmente pertinente, pero al mismo tiempo los resultados de esa primera investigación nos llevaron a implementar mejoras, que son las mejoras que hemos implementado para la era post-COVID, donde hemos simplificado el instrumento. Y ahorita les voy a contar un poquito más de estas 2 investigaciones. La primera investigación, bueno, es la de validación del cuestionario de la calidad de la enseñanza en línea en contexto de emergencia, que básicamente el propósito fue validar el instrumento que en ese momento habíamos adaptado de la presencialidad para una educación remota de emergencia, que estuvo conformado en ese momento por 7 dimensiones que iban desde el tema de metodología docente, comunicación, contenidos, recursos y materiales. Había un apartado, una dimensión de desempeño del estudiante, donde los estudiantes realizaban una autoevaluación, y la dimensión de evaluación y retroalimentación. Y teníamos una 7ª dimensión, que era la de aula virtual y biblioteca, porque los servicios también con lo que contaban los estudiantes son sumamente necesarios a la hora de implementar una formación a distancia. ¿Qué nos dijeron los análisis de resultados? La metodología utilizada fue 100% cuantitativa y se realizó todo el tema de la validación, se hizo un análisis factorial y lo que vimos fue que el instrumento era pertinente, sin embargo se tenían que realizar algunas adaptaciones, no a las dimensiones, sino a los ítems de esas dimensiones y reubicarlos. Al mismo tiempo, los resultados nos permitieron ver que era un instrumento que podía adaptarse perfectamente a otros contextos, como la educación híbrida, realizándole ciertas adaptaciones. Y la idea de poder aplicar este instrumento, obviamente, era no solamente evaluar o valorar los cursos, sino también reflexionar sobre los resultados y mejorar las prácticas docentes. Finalmente, esa es la idea de evaluar, ¿no? Mejorar, no solamente quedarnos en el instrumento por el instrumento, sino poder recoger información, analizarla para la toma de decisiones. A partir de ello, planteamos un segundo proyecto de investigación, que es el que estamos desarrollando actualmente, que es el que se centra en el tránsito de la educación remota de emergencia a la educación híbrida en el nivel universitario, donde el propósito es poder analizar los factores que intervienen en la enseñanza de calidad en un modelo híbrido o un modelo flexible de calidad, donde estamos ejecutando, como les dije, diferentes cursos de los distintos programas formativos de pregrado en modalidad híbrida, modalidad presencial y modalidad virtual. Aquí hemos avanzado ya a una metodología mixta, donde hemos realizado a partir de los resultados aplicados a las evaluaciones del 2023-1, un análisis de clúster donde nos ha permitido identificar 3 grupos de profesores a partir de los resultados y modalidades. Y a partir de ese análisis de clúster hemos realizado focus group para profundizar en cuáles son esos factores que garantizan la calidad de la enseñanza en un modelo híbrido o flexible en la universidad. ¿Dónde estamos ahorita? ¿Cuáles son nuestros próximos pasos?
Estamos a la espera de la publicación de nuestro primer artículo en función de la investigación que realizamos durante pandemia, que es la validación del instrumento. Estamos actualmente escribiendo, finalizando el segundo artículo que tiene que ver con todo el tema de los factores que intervienen en la transición hacia un modelo híbrido en la educación superior y esperamos terminarlo pronto para empezar la redacción de nuestro tercer artículo, que está basado en el cuestionario que hemos aplicado para medir la calidad ahora en la etapa post-COVID, pero centrado en un análisis factorial confirmatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Y bueno, esto además quiero indicarles a los estudiantes que tenemos aquí, que los que nos están siguiendo por redes, que estos datos que nosotros manejamos son precisamente fruto de estas evaluaciones que hacen al final del curso, que sirven para calificar a los profesores, y esto es lo que nos sirve también a nosotros para entender toda esta investigación viene fruto de las percepciones que tienen ustedes, los estudiantes, para con nosotros, los docentes, ¿no? Entonces, también sirve para entender bien cuál es la percepción y las evaluaciones de los estudiantes para la calidad de la universidad. O sea, estamos midiendo la calidad universitaria desde la perspectiva de los propios estudiantes que tenemos aquí, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, María Alejandra. Ahora, para continuar, vamos a presentar, vamos a hablar de la última investigación que tenemos el día de hoy, que la va a presentar nuestra compañera Soledad Maldonado, que habla precisamente sobre la educación superior y los objetivos de desarrollo sostenible, que es algo tan importante no solamente el día de hoy, sino de aquí hasta los próximos 7 años y imaginamos que también a futuro, ¿no? Soledad es doctoranda en el programa de Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, España. Es una universidad hermana a la nuestra de la Compañía de Jesús. Es magíster en Filosofía con mención en Antropología Filosófica por la Universidad de Piura, magíster en Educación por la Universidad Internacional de La Rioja, en España, y licenciada en Filosofía y en Periodismo por la Universidad de Navarra, también en España. Actualmente, en la universidad se desempeña como directora de Responsabilidad Social Universitaria y es miembro también del Grupo de Investigación, Aprendizajes y Actores. Soledad, adelante. Muchas gracias, Ander. Buenas noches a todas y todos. Bueno, pues yo voy a presentarles esta noche este proyecto de investigación que ya está caminando, ¿no?, en el que estamos trabajando, que lleva por título el rol de la universidad en la inclusión y difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los conocidos ODS, y se trata de una investigación que tiene vocación también de estar centrada, ¿no?, o de determinar qué sucede con esa inclusión y difusión de los ODS en nuestra propia casa de estudios, que es la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Entonces, bueno, nuestra principal pregunta en este proyecto, lo que nos planteamos en esta investigación es cuál es el rol que desempeñan las universidades en general y la UARM, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en particular, hacia la inclusión y la difusión de los ODS, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente un poco de contexto, porque quizás no todos están tan familiarizados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pasa mucho que se oye hablar de los ODS, se oye hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero a veces uno pues, no tiene muy claro qué son, cómo están conformados, cómo están planteados, ¿no? Pero básicamente son una serie de objetivos que, como el propio nombre indica, están encaminados a promover, a fomentar pues una conciencia de sostenibilidad, promover un desarrollo sostenible, y son una serie de objetivos que fueron aprobados por las Naciones Unidas como parte de lo que se denomina la Agenda 2030, ¿no? Entonces, como bien ha dicho nuestro compañero Ander, pues en los próximos años, al menos hasta el 2030, vamos a seguir hablando de los ODS, pero bueno, muchas de las metas e indicadores que conforman estos objetivos, pues quizá no es por ser poco, es por no tener mucha esperanza, ¿no? Pero veremos en 2030 si hemos conseguido
cumplir esos indicadores, probablemente algunos no. Entonces vendrá un poco una época de cómo continuamos promoviendo el desarrollo sostenible post-ODS y post-Agenda 2030, ¿no? Y dentro de todo este contexto, dentro de la importancia que ha tomado hoy en día la cuestión del desarrollo y sobre todo la cuestión de la sostenibilidad, entendida como algo muchísimo más amplio, ¿no? Tiene que ser una visión como de conjunto. ¿Qué papel juega la universidad? O sea, cómo desde la universidad, cómo desde las aulas, desde la investigación, pues se puede no solo hacer mención a los ODS, sino también difundirlos, darlos a conocer y sobre todo pues aportar desde la academia, desde la investigación a esta comprensión e indagación, ¿no? Entonces, bueno, esta noche el esquema un poco que voy a seguir es para que puedan compartir también cuál es la propia estructura de nuestro proyecto y lo que estamos trabajando, porque es un proyecto de investigación que no ha llegado a término todavía, o sea que estamos indagando, ¿no?, en todo lo planteado y por tanto les voy a contar, a compartir el objetivo general de la investigación, los objetivos específicos, también un poco cuál es el estado del arte, ¿no?, nuestro marco teórico y la metodología que vamos a seguir tanto en la primera etapa de la investigación, o bueno, que estamos siguiendo en la primera etapa y que vamos a seguir en la segunda etapa de investigación, ¿no? Entonces, el objetivo general que planteamos cuando empezamos esta investigación fue analizar el rol de las universidades, incluyendo un estudio de caso de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en la inclusión y difusión de los ODS para identificar buenas prácticas y oportunidades de mejora en su implementación y difusión para una mayor conciencia y compromiso en la comunidad universitaria hacia el desarrollo sostenible. Y aquí quiero señalar algo que me parece que, bueno, que nos parece que es muy importante, que en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, con desarrollo, con cuidado del medio ambiente, ¿no?, con esta conciencia ecológica que ya no es un añadido, algo que nos diferencie, sino casi que un imperativo moral, ¿no?, para responder a los retos y al contexto actual en el que nos encontramos, pues no se trata solamente de decir contribuimos al ODS, ¿no?, y haces check en tus buenas prácticas y ya está, sino que la investigación ahí lo que puede ayudar es a decir, bueno, además de cumplir el indicador, cómo lo cumplimos mejor, ¿no? O sea, cómo realmente estamos comprometiéndonos y promoviendo un desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, aquí es muy importante esta idea de una mayor conciencia y compromiso, ¿no? O sea, que no sea solo algo superficial o aparente, sino que sea algo profundo y realmente transformador, ¿no? Entonces, bueno, los objetivos específicos que tenemos son realizar una revisión sistemática de la literatura existente sobre la inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible en instituciones de educación superior, medir el nivel de conocimiento, actitudes y percepciones hacia los ODS en la UARM, en nuestra universidad, y analizar los discursos de estudiantes, docentes y autoridades sobre la inclusión y la difusión de los ODS en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, en los últimos años, desde el 2015 que se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se aprobó la Agenda 2030, pues obviamente ha sido un tema recurrente, ha sido un tema que ha estado en la agenda no solo de investigación, sino también en la agenda política, en la agenda de los medios de comunicación, pero en los últimos años se ha enfatizado bastante en la importancia de incluir la investigación con respecto a los ODS en el contexto de la educación superior, es decir, en el contexto universitario, ¿no? Entonces, en esta línea, algunas investigaciones recientes ven tanto una oportunidad como una necesidad de incluir los ODS en los currículos educativos y o planes formativos para de este modo promover el desarrollo de las competencias y para enseñar y aprender sobre el desarrollo sostenible. Sí, voy, ¿no? Sí, como voy pasando, digo. Entonces, bueno, lo que encontramos en la literatura, lo que encontramos en las investigaciones y los artículos a este respecto es que la inclusión de los ODS en las propuestas formativas prepara a los futuros profesionales para responder a las demandas y cambios para la consecución del desarrollo sostenible. Entonces, como les decía hace un momento, bueno, lamentablemente muchas veces hablamos de desarrollo sostenible porque, como mencionamos, es un poco el tema que está de moda, es el tema que está en agenda, pero no se trata solo de hacer mención
de esa manera, ¿no? Sino que en realidad hay que estar preparados para afrontar un escenario, bueno, un escenario en el que ya estamos inmersos, ¿no? Que es el de crisis climática, el de cambio climático, y luego también el de una crisis al final de valores y de un modelo que demuestra pues, que no es eterno, ¿no? Y que pues, tenemos un modelo productivo, un modelo de consumo pues, que tenemos que moderar de alguna manera si queremos pues, poder beneficiarnos todos de los bienes y maravillas que tiene pues, nuestro planeta Tierra, ¿no? Y esto se podría incluso fundamentar de una manera totalmente antropológica, ya que pues, el ser humano necesita vivir en comunidad, el ser humano es la humanidad, ¿no? Y si no pensamos en el futuro, si no pensamos en los otros, pues de alguna forma tampoco estamos pensando en nosotros mismos o en lo que es profundamente humano, que es esa conciencia de que somos sociales y de que necesitamos los unos a los otros, ¿no? Entonces, los textos sobre cómo los centros de educación superior incluyen los ODS han ido tomando pues, mayor relevancia en los últimos tiempos, ¿no? Y toda esta literatura lo que tiene por objeto es identificar cómo los centros educativos, los centros de educación superior, incorporan esos objetivos de desarrollo sostenible a nivel de enseñanza, de investigación, actividades específicas, entre otros, ¿no? Entonces, la universidad, sus actividades propias son la docencia y la investigación, pero en la universidad hay otras muchas actividades, ¿no? Como la proyección social o otras actividades que tienen de alguna forma un impacto, ¿no? Que salen de lo que es la comunidad universitaria, de lo que es el campus e impactan en el contexto social, ¿no? Entonces, todo eso está bajo la lupa de entender, ver de qué manera esas dinámicas diversas que conforman el ecosistema universitario pues pueden promover, ayudar, apoyar estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, por medio de revisiones sistemáticas se ha ido analizando cuáles vienen siendo las principales tendencias y aportaciones respecto a investigaciones previas sobre la inclusión de los ODS en educación superior. Y actualmente lo que se ha constatado es que la mayoría de las investigaciones de revisión sistemática acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los ODS, y su relación con la educación superior gozan de mayor difusión en Europa y en Estados Unidos, ¿no? O sea, donde mayor producción de investigación se está haciendo a este respecto es en Europa y en Estados Unidos, y hasta la fecha pues no se han encontrado revisiones sistemáticas llevadas a cabo en Latinoamérica sobre este tema. Y por tanto, pues, lo que podemos denotar, ¿no? De lo que nos damos cuenta es que se hace necesario pues, abordar esta laguna en la investigación y fomentar la producción científica en esta área desde, pues, desde este lado, ¿no? Del Atlántico, desde esta región del mundo, donde además la cuestión climática, la cuestión ecológica, pues toma bueno, en todos lados es importante, por supuesto, ¿no? Al final somos una sola tierra, un globo, ¿no? O sea, como les decía antes, una humanidad, pero definitivamente en el contexto latinoamericano, donde la cultura, la identidad y todo depende tanto del territorio, ¿no? Y por territorio enseguida tenemos que pensar en el Amazonas, que además ahora es como uno de los grandes bienes que tenemos que cuidar, pues definitivamente se convierte en uno de los temas prioritarios a estar en cualquier agenda, ¿no? Como os decía antes, ya no solo la agenda de los medios o la agenda política, sino también desde nuestro aporte desde la investigación y desde la universidad. Entonces, otro tipo también, bueno, esto por un lado es un tipo de literatura, un tipo de artículos que encontramos, pero otro tipo de literatura común sobre esta temática son investigaciones en base a estudios de caso que demuestran la importancia de incluir los ODS en la educación superior. Y lo que nos muestra este tipo de literatura es que es fundamental que las universidades incluyan a los ODS como parte de sus planes de estudio, es decir, que la formación para las diferentes profesiones, las herramientas que se da a los futuros profesionales para que se desenvuelvan desde su oficio, desde su profesión en la sociedad, incluyan estas cuestiones y además también las competencias docentes en relación a la sostenibilidad. O sea, no solo debemos pedirles a los alumnos o debemos en sus planes de estudios incluir todas estas cuestiones, sino que también los docentes tenemos que tener esas herramientas, tenemos que tener un poco ese chip, ¿no? Tener toda esta cuestión integrada
para que haya una coherencia, porque si no, de nada sirve que les pidamos a los alumnos o que lo pongamos o incluso que lo anunciemos, ¿no? En nuestros planes de estudio está el tema de la sostenibilidad si luego a nivel docente no tenemos cómo abordar el tema y fomentarlo, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a la metodología, esto es un poco todo el marco teórico, pero con respecto a la metodología que estamos siguiendo, pues como he mencionado antes, hay como 2 etapas. La primera etapa, lo que estamos haciendo es una revisión sistemática, es decir, recoger toda esta literatura, toda esta información que hay sobre esta cuestión, sobre los ODS en el contexto de la educación superior, y ya en una segunda etapa lo que queremos es aplicar instrumentos cuantitativos y cualitativos y, como les decíamos también, pues en el propio marco de nuestra universidad, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, la revisión sistemática se ha realizado en inglés y hemos hecho una búsqueda y extracción de artículos en Scopus y Web of Science. Y en esta primera fase lo que hemos hecho ha sido recuperar los artículos con algunas palabras clave como, bueno, la hemos hecho en inglés, con lo cual los SDG, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero en inglés, educación superior, sostenibilidad y educación, en fin, ¿no? Hay una serie de conceptos que nos han permitido recoger pues una cantidad de artículos bastante monstruosa, ¿no? Pero que poco a poco hemos ido pues, limpiando para quedarnos con los realmente sustanciosos y que realmente hablan de esta cuestión de la inclusión y difusión de los ODS en la educación superior, ¿no? Entonces, esta fase de cribado se ha llevado a cabo mediante la exportación a un gestor bibliográfico y lo primero que se hizo fue comprobar qué elementos estaban duplicados, ¿no? Porque es como, por ejemplo, cuando se hace una búsqueda en Google y se ponen una serie de conceptos, te aparecen un montón de resultados que muchas veces son los mismos, ¿no? Pues en este caso, a pesar de usar softwares y elementos que están especializados, pues también hay duplicados que hay que limpiar, ¿no? Que hay que eliminar. Y una vez ya tienes todo eso, pues exportamos todo eso a un software que se llama Ryan y que es un aplicativo que permite realizar una revisión por pares de los títulos y abstracts y comenzar así la fase de elegibilidad, es decir, con qué artículos nos quedamos, qué artículos nos sirven realmente al tema sobre el cual nos estamos cuestionando. Del estudio se han excluido los estudios puramente teóricos y aquellos que no se enfoquen en la temática de los ODS, porque al final nuestra cuestión es los ODS. Bueno, así un poco de casuística, ¿no? Por aterrizar un poco el tema, nos hemos encontrado muchísimos artículos que hablaban de sostenibilidad, pero que no mencionaban los ODS o que no aludían a la cuestión concreta que nosotros estamos investigando, que es los ODS en el contexto de la educación superior, ¿no? Y bueno, pues hemos aplicado algunos criterios a ese análisis de literatura, como por ejemplo que los artículos fueran de 2015 en adelante, que es la fecha en la que se crearon, se acordaron los ODS, ¿no? La Agenda 2030, que sean de revistas indexadas, el nivel geográfico que abordan las investigaciones, universidades donde se ha realizado la investigación, palabras clave, entre otros criterios, ¿no? Y posteriormente se realizará un análisis de las metodologías, incluyendo tipos de investigación, herramientas de recogida de información y técnicas de análisis de datos, muestras, teniendo en cuenta si se centran en estudiantes, profesores, gestores y o comunidad académica, conclusiones y dimensiones de la educación superior para la incorporación de los ODS, ¿no? Y bueno, como parte de esta primera etapa, pues lo que esperamos es recuperar un conjunto de iniciativas clave para la implementación de los ODS en la educación superior, que servirá para la segunda etapa de investigación, que esta segunda etapa va a tener un diseño mixto secuencial, o sea, todavía estamos en la primera etapa, entonces nuestra idea es recoger toda esta información que nos sirva para esta segunda, donde lo que vamos a hacer es aplicar un cuestionario a la comunidad académica, porque como decíamos al principio, lo que nos interesa es hacer un estudio de caso dentro de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Este cuestionario, pues obviamente a toda la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, gestores y otros actores,
Y bueno, también pues, vicerrectorado académico y vicerrectorado de investigación, la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, la Cátedra UNESCO, decanos de facultades, jefes de carrera, dirección de posgrado, etcétera. Y finalmente también pues, una recogida y análisis de datos cualitativos pues para contextualizar, ¿no? toda esta data que recogeremos, porque todavía estamos en la primera etapa de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, por la presentación de esta investigación que estamos realizando en el grupo. En este grupo de investigación tenemos a distintos docentes, ¿no?, que realizan otro tipo de investigaciones. El día de hoy queríamos presentarles un poco una mesa sobre educación superior, pero tenemos docentes estudiando temas tan interesantes como la neuroeducación, temas también sobre los actores involucrados en la conformación de las políticas. Por ejemplo, tenemos docentes investigando específicamente temas vinculados al magisterio en Perú, en América Latina. Y bueno, tratamos de cubrir una multiplicidad de temas muy amplia que obviamente no nos cabía en una única mesa, ¿no? Ahora llega el momento de las preguntas del público. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Puede ser sobre los temas que hemos abordado, las tendencias que nos presentaba Gloria, algún elemento más metodológico podría ser si quieren. Sí, a ver. Creo que es para ti esta pregunta. Bueno, hay que empezar partiendo de que se tienen que concebir, o sea, múltiples variables para garantizar la calidad. O sea, la universidad no solamente debe tener la mejor infraestructura, los mejores equipos, ni los docentes más preparados, sino que también tiene que garantizar o velar porque sus estudiantes tengan las condiciones para acceder al tipo de educación, ya sea virtual 100%, híbrida o presencial. Particularmente en toda esta transición, la universidad a los estudiantes, la mayoría de nuestros estudiantes están en provincia, la gran mayoría, y por eso hicimos desde el tema de poder ayudar con económicamente para que puedan recargar los celulares a aquellos estudiantes que identificamos que tenían mayores dificultades para conectarse, hasta poder pensar en
recursos offline que pudieran utilizar y hacérselos llegar con otros compañeros, que estuvieran disponibles las grabaciones siempre en el aula virtual y no por determinado tiempo. Una de las cosas que más valoraron nuestros estudiantes es precisamente de cómo la grabación se volvió un recurso para el aprendizaje, porque podían regresar a ellas todas las veces que quisieran para profundizar. Muchas universidades tomaron como medida para aquellos estudiantes, garantizar que los estudiantes se conectaran, no compartir la grabación de la clase. Nosotros fuimos una universidad que siempre compartimos las grabaciones precisamente por reconocer las necesidades de nuestros estudiantes. Inclusive el tema que es cuando se confunde la ERDE con educación de calidad a distancia. O sea, la ERDE fue un modelo que simplemente replicó la presencialidad, pero no garantizó la calidad. Si yo quiero garantizar la calidad, tengo que poder darle a mi estudiante el mismo recurso en diferentes formatos, para que cualquiera pueda acceder a él. El que tiene buena conectividad puede ver el video, el que tiene baja conectividad puede descargar el PDF y leerlo desde su celular, y así sucesivamente. Entonces, hay que jugar con varias variables. Y yo creo que la primera es reconocer y el tipo de estudiante que tienes en tu universidad, y en función de eso poder brindar las diferentes soluciones. Espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, María Alejandra. No sé si tenemos alguna otra pregunta por ahí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy a esta presentación. Agradecer también a los amigos del IPE, del Observatorio de la Universidad que nos siguen por Facebook, y que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias. Gracias.